Un millonario vuelve de viaje y encuentra a su esposa gritándole a la empleada en la sala. Lo que parecía una discusión doméstica revela un secreto cruel escondido dentro de la mansión. No te imaginas hasta dónde puede llegar la codicia cuando el amor se deja de lado. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y dinos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La lluvia caía con fuerza sobre la Ciudad de México aquella noche de jueves, como si el cielo quisiera lavar todos los pecados de la metrópoli de una sola vez. Alejandro Valdés sujetaba con firmeza el volante de su auto importado mientras atravesaba las calles inundadas de Lomas de Chapultepec, ansioso por llegar a casa. El viaje de negocios a Monterrey había terminado un día antes de lo previsto, y apenas podía esperar para volver a ver a su padre, don Manuel, que pasaba por un momento delicado de salud. A los 40 años, Alejandro había construido un imperio en el ramo de la importación y exportación. Viajaba constantemente, cerraba contratos millonarios y mantenía una rutina que muchos calificarían de envidiable. Pero nada de eso importaba cuando pensaba en el hombre que lo había criado solo después de que su madre se marchara cuando él aún era un niño. Don Manuel, de 72 años, siempre había sido una roca, un hombre de fibra que trabajó toda la vida como carpintero para darle a su hijo todo lo que él nunca tuvo. Ahora, debilitado por un cáncer de páncreas en etapa avanzada, necesitaba cuidados constantes. Al pasar por el portón electrónico de la mansión en Las Lomas, Alejandro frunció el ceño. Incluso con la lluvia, podía escuchar voces alteradas viniendo de la entrada principal. Estacionó rápidamente y bajó del auto. El agua empapó su traje italiano en segundos. Lo que vio lo dejó completamente desconcertado. Victoria, su esposa, estaba en el vestíbulo gesticulando de forma agresiva ante una mujer que él nunca había visto antes. La desconocida estaba visiblemente embarazada, con ropa sencilla y mojada, y sostenía una pequeña maleta desgastada. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado recientemente, y parecía exhausta. «Ya te dije que tienes que irte de aquí inmediatamente», Victoria prácticamente gritaba, sus tacones altos golpeando el suelo de mármol con furia. «No me importa si está lloviendo, no me importa si estás esperando un hijo. No puedes quedarte aquí. Por favor, señora Victoria, solo necesito una noche», respondió la mujer embarazada con voz trémula pero firme. «Mañana temprano me iré, lo prometo. Solo necesito descansar un poco, no tengo a dónde ir ahora». «Eso no es problema mío». Victoria cruzó los brazos, su rostro perfectamente maquillado, contorsionado en una expresión de desprecio. «Ya te has aprovechado demasiado de la bondad de esta casa. Te encontré desmayada en el portón ayer, te di refugio, comida. ¿Y ahora quieres vivir aquí?» Alejandro sintió que la sangre le hervía. Interrumpió la escena con una voz que resonó por todo el vestíbulo. «Victoria, ¿qué está pasando aquí?» Ambas mujeres se giraron asustadas. Victoria cambió rápidamente su expresión, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Alejandro, querido, volviste antes. No te esperaba hasta mañana». Él ignoró el falso entusiasmo de su esposa y miró a la mujer embarazada, quien bajó los ojos avergonzada. «¿Alguien puede explicarme qué está pasando?», repitió Alejandro quitándose el saco mojado. Victoria suspiró dramáticamente. «Es una situación incómoda, querido. Esta joven apareció desmayada frente a nuestro portón ayer por la tarde. Yo, en mi ingenuidad, pensé que sería cristiano ayudarla. Le di refugio temporal, pero ahora se niega a irse». «Eso no es verdad», dijo la mujer embarazada en voz baja pero con dignidad. «La señora me dijo que podría quedarme unos días hasta que lograra organizarme. No me estoy negando a salir, solo pedí una noche más porque está lloviendo mucho y no tengo a dónde ir a esta hora». Alejandro observó a la mujer con más atención. A pesar de la situación precaria, tenía un aire de seriedad, de alguien que ya ha pasado por mucho en la vida. Sus ojos castaños demostraban cansancio, pero también una fuerza interior que llamó su atención. «¿Cómo se llama?», preguntó él gentilmente. «Mariana, Mariana Vega». «Mariana, ¿se encuentra bien? ¿Necesita atención médica?». Ella vaciló antes de responder. «Soy enfermera, señor. Sé cuidarme sola. Solo estoy un poco cansada y sin lugar a dónde ir por el momento».
¿Enfermera? Alejandro sintió que algo se encendía en su mente. ¿En qué especialidad? Oncología. Trabajé durante 8 años en un hospital privado aquí en la Ciudad de México, en el sector pediátrico y también con adultos. Perdí mi empleo hace 3 meses, cuando el hospital pasó por una reestructuración. El silencio que siguió fue pesado. Alejandro miró a Victoria, quien parecía visiblemente molesta con el rumbo de la conversación. Pensó en su padre, allá arriba en la habitación adaptada, solo porque la enfermera particular que lo cuidaba desde hacía meses había renunciado de forma abrupta la semana anterior. Victoria dijo que la mujer era incompetente, pero Alejandro siempre la consideró extremadamente profesional. «Victoria, ¿puedo hablar contigo en privado?» Alejandro hizo un gesto hacia el despacho. «Alejandro, estás mojado. Deberías tomar un baño primero». «Ahora, Victoria». El tono no dejaba espacio para discusiones. Ella siguió a su marido hasta el despacho revestido de madera noble, cerrando la puerta tras de sí. Alejandro se giró para encararla. «¿Por qué estás tratando a esa mujer de esa manera?» Victoria puso los ojos en blanco. «Alejandro es una completa extraña. Apareció aquí de la nada y ahora quiere instalarse en nuestra casa como si fuera suya. Dijiste que se desmayó en el portón. Una mujer embarazada en medio de la calle. Y la ayudaste, lo cual fue correcto. Pero ahora quieres echarla en medio de una tormenta. Ya se quedó demasiado tiempo. Esa gente siempre se aprovecha de la bondad de los demás». ¿Esa gente? Alejandro sintió que la rabia crecía. «¿Te estás escuchando, Victoria? Es una enfermera especializada en oncología, justamente lo que necesitamos para cuidar a mi padre». El rostro de Victoria se cerró por completo. «No, absolutamente no. Tu padre no necesita otra enfermera. Yo lo cuido muy bien». «¿Tú?» Alejandro no pudo ocultar su incredulidad. «Victoria, apenas entras en su habitación, y la enfermera que teníamos renunció de repente. Necesitamos a alguien calificado. Ya dije que voy a contratar a otra persona. Ya estoy en contacto con una agencia. Y mientras tanto, ¿quién lo cuida? ¿Sabes aplicar inyecciones, controlar los medicamentos, monitorear los signos vitales?» Victoria se acercó a su marido con voz baja y controlada. «Alejandro, ¿confías en mí o no? Yo sé que es lo mejor para tu padre. Esa mujer es una desconocida. Puede ser peligrosa, puede tener malas intenciones. Está embarazada, exhausta y desempleada. No me parece peligrosa. No sabes nada de ella. ¿Y si es una estafadora? ¿Y si miente sobre ser enfermera?» Alejandro caminó hacia la ventana, observando la lluvia caer en el jardín iluminado. Pensó en su padre, fragilizado por la enfermedad, dependiendo de cuidados que Victoria claramente no estaba dispuesta a brindar. Pensó en la mujer afuera, embarazada y sin hogar, y pensó en la extraña resistencia de su esposa ante cualquier ayuda externa. «Voy a verificar sus credenciales», dijo finalmente. «Si realmente es enfermera especializada, la contrataré temporalmente para cuidar a mi padre. Puede quedarse en la habitación de servicio que está vacía». «Alejandro, no estoy de acuerdo con esto». Él se giró para encararla. «No estoy pidiendo tu acuerdo, Victoria. Estoy informando mi decisión. Mi padre necesita cuidados adecuados, y si esa mujer puede proporcionarlos, le daré esa oportunidad». Victoria abrió la boca para protestar, pero algo en la expresión de su marido la hizo retroceder. Conocía esa mirada. Era la misma que él usaba en negociaciones difíciles, cuando ya había tomado una decisión y nada lo haría cambiar de opinión. «Está bien», dijo ella fríamente. «Pero cuando esto salga mal, no digas que no te lo advertí». Alejandro volvió al vestíbulo, donde Mariana permanecía en el mismo lugar, aún sosteniendo su maleta gastada. Ella levantó la vista cuando él se acercó. «Mariana, me gustaría ver sus credenciales, si las tiene». Ella asintió y abrió la maleta, sacando una carpeta plastificada. Dentro había diplomas, certificados de especialización, cédula profesional y cartas de recomendación. Alejandro examinó todo cuidadosamente. Era genuino. Mariana Vega era realmente una enfermera con formación sólida y experiencia comprobada en oncología. «Mi padre está enfermo», comenzó Alejandro, devolviéndole los documentos. «Cáncer de páncreas, etapa avanzada.
Necesita cuidados constantes y la enfermera que teníamos se fue recientemente. Me gustaría ofrecerle una posición temporal si está interesada. Los ojos de Mariana se agrandaron. Señor, yo se lo agradecería mucho, de verdad. Viviría aquí, en la habitación de servicio. Tendrá alimentación y un salario justo por el trabajo. A cambio, necesito que cuide a mi padre con dedicación y profesionalismo. Cuente con ello, señor Alejandro. Le prometo que haré el mejor trabajo posible. Excelente. Le pediré a la cocinera que le muestre la habitación. Mañana temprano le presentaré a mi padre. Descanse hoy, parece que lo necesita. Mariana apretó su maleta, con los ojos llorosos. Muchas gracias. No sabe cuánto significa esto para mí. Alejandro asintió y llamó a doña Mercedes, la cocinera que trabajaba en la casa desde hacía años. Mientras la mujer mayor llevaba a Mariana a los aposentos de servicio, Alejandro subió las escaleras hacia la habitación de su padre. Necesitaba verlo, asegurarse de que estuviera bien. La habitación estaba en penumbra, solo una luz tenue al lado de la cama. Don Manuel dormía, su rostro delgado y pálido resaltado por la escasa iluminación. Alejandro se sentó en la silla junto a la cama y tomó la frágil mano de su padre. La piel estaba fría, los huesos prominentes. «Papá», susurró, «traje a alguien para que te cuide, alguien que hará todo bien, como te mereces. Todo va a estar bien». Pero incluso mientras decía eso, Alejandro sentía una opresión en el pecho. Algo no estaba bien en esa casa. La forma en que Victoria había reaccionado, su resistencia a aceptar ayuda, la renuncia repentina de la enfermera anterior. Pequeños detalles que, por separado, no significaban nada, pero juntos formaban un rompecabezas que él aún no lograba ver por completo. Afuera, la tormenta continuaba, y dentro de aquella mansión, fuerzas invisibles comenzaban a moverse, a punto de colisionar de formas que nadie podría prever. En la habitación de servicio, Mariana se acostó en la cama sencilla pero limpia, con la mano sobre su vientre en crecimiento. No sabía que acababa de entrar en una casa llena de secretos. No sabía que su presencia desencadenaría una serie de descubrimientos que cambiarían todas las vidas allí dentro. Todo lo que sabía era que, por primera vez en meses, tenía un techo sobre su cabeza y la oportunidad de empezar de nuevo. Y eso, por ahora, era más que suficiente. La mañana llegó trayendo un cielo despejado tras la tormenta. Mariana se despertó temprano, incluso antes de que el sol saliera por completo, y tomó un baño rápido en el pequeño baño anexo a la habitación de servicio. Se puso un uniforme sencillo que traía consigo, recogió su cabello castaño en un moño y bajó a la cocina donde doña Mercedes ya preparaba el desayuno. «Buen día, querida», saludó la cocinera con una sonrisa cálida. «¿Dormiste bien?» «Sí, gracias. Doña Mercedes, ¿podría mostrarme dónde están los medicamentos de don Manuel? Me gustaría revisar todo antes de subir». La expresión de la mujer mayor cambió sutilmente. «Ah, las medicinas están bajo llave en un armario en su habitación. La señora Victoria es quien tiene la llave». Mariana frunció el ceño. Era inusual que los medicamentos estuvieran bajo llave, especialmente cuando un paciente necesitaba dosis en horarios específicos. Pero decidió no comentar nada todavía. Alejandro bajó poco después, ya vestido con un traje impecable. Saludó a Mariana con un gesto de cabeza y se sirvió café. «¿Lista para conocer a mi padre?» «Sí, señor». Subieron juntos. La habitación de don Manuel estaba en el segundo piso, una estancia amplia con ventanas que daban al jardín. La cama de hospital estaba posicionada de forma que permitiera al anciano ver el exterior, y había equipos médicos básicos alrededor. El viejo estaba despierto, sentado con la ayuda de almohadas. Cuando vio a su hijo, sus ojos cansados se iluminaron. «Alejandro, hijo mío, ¿volviste?» «Sí, papá, y traje a alguien para que te cuide». Alejandro hizo un gesto para que Mariana se acercara. «Ella es Mariana, una enfermera especializada. Se quedará aquí y se asegurará de que recibas los mejores cuidados». Don Manuel observó a Mariana con atención. A pesar de la enfermedad, sus ojos aún tenían ese brillo de inteligencia que la vida no había borrado. «Enfermera, ¿eh? Otra más que Victoria echará en 2 semanas».
La frase cayó como una bomba en la habitación. Alejandro se tensó. ¿De qué estás hablando, papá? Hijo, no soy tonto. He tenido 3 enfermeras diferentes en los últimos 2 meses. Todas se fueron de repente. La última era excelente, me cuidaba muy bien, pero a tu esposa no le agradaba. Dijo que la mujer me estaba consintiendo demasiado, dándome exceso de atención. Mariana y Alejandro intercambiaron una mirada. Había algo muy mal allí. Don Manuel. Mariana se acercó y se sentó en la silla junto a la cama. Le prometo que haré lo posible por quedarme y cuidarlo bien, pero para eso necesito también su colaboración. ¿Podría contarme cómo se siente? ¿Algún dolor? El anciano pareció apreciar la gentileza en su tono. Tengo mucha debilidad, muchacha. Unos días estoy mejor, otros ni siquiera puedo levantarme de la cama. Y tengo unos dolores aquí en el estómago que aparecen de la nada. ¿Está tomando los medicamentos en los horarios correctos? Hubo una vacilación. Lo intento, pero a veces me confundo. Victoria dice que algunos días no necesito tomarlos porque hacen daño en exceso. Y hay días que las medicinas se acaban antes de tiempo. Mariana sintió un escalofrío. Ningún oncólogo recomendaría saltarse dosis de medicación de control. Era un protocolo riguroso, especialmente en casos avanzados. Don Manuel tiene los horarios escritos en algún lugar. ¿Una receta médica actualizada? La tenía. Victoria la guardó. Dijo que ella organizaría todo bien. Alejandro estaba cada vez más inquieto. Mariana, ¿qué necesita para comenzar los cuidados adecuadamente? Necesito ver la receta médica actual, verificar los medicamentos disponibles, revisar las fechas de caducidad y establecer una rutina de administración. También necesito saber cuándo fue la última consulta y cuáles son las indicaciones del oncólogo. Yo me encargaré de todo eso. Si necesita algo más, avíseme. Después de que Alejandro salió, Mariana comenzó un examen preliminar a don Manuel. Verificó la presión arterial, la temperatura, examinó la piel en busca de hematomas o signos de deshidratación. Lo que encontró la preocupó profundamente. El anciano estaba visiblemente desnutrido, con la piel reseca y los labios partidos. Tenía pequeñas marcas en los brazos que podrían ser de caídas, pero también podrían ser de otra cosa. Sus reflejos eran lentos. Sus ojos hundidos demostraban falta de hidratación adecuada. «¿Don Manuel ha estado comiendo bien?» Victoria dice que debo hacer una dieta especial. Comida ligera, poca cantidad. Dice que es orden del médico. Otra información que no tenía sentido. Los pacientes oncológicos necesitaban nutrición adecuada, no restricciones severas, a menos que hubiera una indicación específica por condiciones gástricas. ¿Y ha sentido hambre? Sí, pero ella dice que es psicológico, que mi cuerpo no necesita tanta comida. Mariana respiró hondo, controlando la rabia que empezaba a crecer. Estaba quedando cada vez más claro que había negligencia, posiblemente intencional. Pasó el resto de la mañana conversando con don Manuel, conociendo su historia. Él le contó sobre sus años como carpintero, sobre cómo crió a Alejandro solo después de que su esposa los abandonara, sobre el orgullo que sentía por su hijo. Habló también sobre Victoria, siempre con cautela, como si eligiera las palabras con cuidado. «No es mala persona, ¿sabes?», dijo el viejo en un momento dado, «pero es muy controladora. Quiere decidirlo todo, tener poder sobre todo en la casa. Mi hijo no lo ve porque siempre está viajando, trabajando». Al inicio de la tarde, Victoria finalmente apareció en la habitación. Estaba impecablemente arreglada, con un vestido de diseñador y maquillaje perfecto. «Mariana, necesito hablar contigo. Ahora». Salieron al pasillo. Victoria cerró la puerta de la habitación y cruzó los brazos, su postura claramente hostil. «Quiero dejar algunas cosas claras. Yo soy quien manda en esta casa. Yo he cuidado a don Manuel por meses y sé exactamente lo que necesita. Vas a seguir mis instrucciones al pie de la letra. ¿Entendido?» «Con todo respeto, señora Victoria, soy la enfermera contratada. Debo seguir instrucciones médicas, no personales». Los ojos de Victoria se entrecerraron peligrosamente. «Estás aquí porque mi marido tuvo un momento de debilidad. Pero no te engañes pensando que tienes algún poder. Puedo hacer que te despidan en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿por qué no lo hace?
La pregunta tomó a Victoria por sorpresa. Mariana continuó manteniendo la voz tranquila pero firme. Si usted tiene tanto control, ¿por qué no me echó ayer mismo? ¿Por qué permitió que me quedara? Victoria abrió la boca, pero no logró formular una respuesta inmediata. Mariana se dio cuenta de que había tocado un punto sensible. Voy a cuidar a don Manuel de la mejor manera posible, prosiguió Mariana. Seguiré los protocolos médicos adecuados, aseguraré que reciba nutrición apropiada y medicación en los horarios correctos. Si eso le molesta, tal vez deba hablar con su marido sobre las razones. Antes de que Victoria pudiera responder, Mariana volvió a la habitación, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Su corazón latía acelerado, pero sabía que no podía mostrar debilidad. Estaba lidiando con algo más grande de lo que imaginó inicialmente. En las semanas siguientes, Mariana estableció una rutina rigurosa. Logró acceso a los medicamentos después de insistir con Alejandro, quien finalmente exigió que Victoria entregara la llave del armario. Lo que encontró allí la horrorizó. Había frascos de medicinas con etiquetas rotas, otros con fechas de caducidad vencidas hacía meses, y algunos envases que claramente no eran los medicamentos recetados. Mariana comenzó a fotografiar todo discretamente con su viejo celular, documentando cada irregularidad. También notó que siempre que ella administraba la medicación correctamente, don Manuel presentaba mejoras visibles. Recuperaba un poco de color en el rostro. Lograba conversar por más tiempo. Incluso sonreía más. Pero invariablemente, cuando Victoria pasaba tiempo a solas con él, el anciano volvía a empeorar. Una tarde, mientras organizaba la medicación, Mariana notó que un frasco de morfina estaba a la mitad, a pesar de haber sido abierto apenas 3 días antes. La dosis recetada no justificaba ese consumo. Alguien estaba usando el medicamento de forma inadecuada o lo estaba desviando. Confrontó a Victoria sobre esto de forma sutil, preguntando si el médico había alterado la dosis. La respuesta fue evasiva. Victoria alegó que a veces el paciente necesitaba dosis extra para el dolor. Pero don Manuel negó haber sentido dolores intensos en los últimos días. Mariana comenzó a llevar un cuaderno escondido donde registraba todo: horarios de medicación, reacciones del paciente, visitas de Victoria, cambios en el comportamiento, alteraciones en las medicinas. Era un registro meticuloso que podría servir como prueba si fuera necesario. Cierta noche, después de que todos ya se habían retirado, Mariana bajó a buscar agua y escuchó voces viniendo del despacho de Alejandro. Reconoció la voz de Victoria, alterada. «Tienes que despedir a esa mujer, Alejandro. Está interfiriendo en todo, cuestionando mis decisiones, creando problemas. Mi padre está mejorando, Victoria. Por primera vez en meses tiene apetito. Está más alerta, conversando. Mariana está haciendo un trabajo excelente. Eso es temporal. Lo está medicando en exceso, forzándolo a comer cuando su cuerpo no aguanta. Eso va a empeorar todo». El médico vino ayer y quedó impresionado con la evolución del cuadro. Dijo que los cuidados son los adecuados. Hubo un silencio tenso. Luego Victoria cambió de táctica. Su voz se volvió suave, casi seductora. «Alejandro, querido, yo solo quiero lo mejor para tu padre. Lo sabes. Pero esa mujer embarazada viviendo aquí, teniendo acceso a todo, no es apropiado. ¿Y si tiene malas intenciones?» «¿Malas intenciones?» Alejandro sonaba cansado. «Victoria está embarazada, trabajando honestamente, cuidando a mi padre con dedicación. ¿Qué malas intenciones podría tener?» Mariana no esperó a escuchar el resto. Subió silenciosamente de vuelta a su habitación, con el corazón apretado. Victoria estaba haciendo de todo para deshacerse de ella, y Mariana sabía que era porque estaba demasiado cerca de descubrir algo que la mujer desesperadamente quería mantener oculto. Al día siguiente, mientras ayudaba a don Manuel a bañarse, Mariana notó algo que la heló. En el brazo del anciano, cerca del hombro, había una marca reciente. No era de una caída. Era compatible con un pellizco fuerte, del tipo que deja las marcas de los dedos en la piel. «Don Manuel, ¿cómo se hizo este moretón?» El viejo desvió la mirada. «Debo haberme golpeado en algún lado. Ando tan distraído. Señor, por favor, necesito saber la verdad».
Él la miró con los ojos llenos de una mezcla de vergüenza y miedo. Victoria tiene un temperamento fuerte a veces. Cuando me pongo terco, cuando no quiero hacer lo que ella manda, se irrita. Pero no es culpa suya, yo soy el difícil. Mariana sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se contuvo. Usted no es difícil y nadie tiene derecho a lastimarlo, no importa el motivo. Por favor, no le digas nada a Alejandro. Ya tiene tantos problemas, tantas preocupaciones. No quiero crear más confusión. Mariana prometió no decir nada en ese momento, pero sabía que no podría callar para siempre. Lo que estaba pasando en esa casa iba mucho más allá de la negligencia médica. Era abuso, puro y simple, y necesitaba encontrar una forma de proteger a ese hombre frágil antes de que fuera demasiado tarde. Aquella noche, acostada en su habitación, sintiendo al bebé moverse dentro de ella, Mariana tomó una decisión. No importaba lo que pasara, no importaba cuánto Victoria la amenazara o intimidara, no iba a abandonar a don Manuel. Iba a reunir todas las pruebas necesarias y en el momento justo lo expondría todo, porque algunas batallas debían lucharse, sin importar el precio, y esa, Mariana lo sabía en el fondo de su corazón, era una de ellas. La tercera semana de Mariana en la mansión trajo descubrimientos cada vez más perturbadores. Había establecido una rutina de cuidados que hacía que don Manuel presentara mejoras consistentes, pero también la colocaba en ruta de colisión directa con Victoria. La tensión en la casa era palpable, como una tormenta a punto de estallar. Fue una mañana de martes cuando Mariana encontró algo que cambiaría todo. Alejandro había salido temprano para una reunión importante en la oficina y Victoria estaba en el salón de belleza, su ausencia semanal de 3 horas que Mariana ya conocía bien. Era en esos momentos cuando aprovechaba para conversar más libremente con don Manuel. «Mariana, querida», llamó el anciano mientras ella ajustaba las almohadas, «ha sido una bendición en mi vida. No sé cómo agradecerte». «No tiene que agradecerme, don Manuel. Es mi trabajo y lo hago con mucho cariño». «No es solo trabajo. Te importa de verdad. Lo veo en tus ojos, en la forma en que me cuidas. Es diferente». Mariana sonrió, pero había preocupación en su expresión. «Señor, necesito hacerle una pregunta delicada. ¿Confía en mí?» «Confío en ti, hija mía». «Entonces necesito que sea honesto conmigo. La señora Victoria tiene acceso a sus finanzas, sus cuentas bancarias, inversiones, esas cosas». El rostro del viejo se cerró ligeramente. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque algunas cosas no tienen sentido. Los medicamentos genéricos cuando la receta pide los de marca. Los suministros que se acaban muy rápido. Las consultas que se cancelan sin justificación». Don Manuel suspiró pesadamente. «Cuando me enfermé, Alejandro me pidió que le diera un poder a Victoria para que cuidara de mis gastos médicos. Él viaja mucho y pensó que sería más práctico. Acepté porque, en ese momento, pensé que sería temporal». «¿Y usted supervisa los gastos?» «Intenté al principio, pero ella dijo que no debía preocuparme por eso, que todo estaba bajo control, que era mucha información técnica que solo me confundiría y me estresaría». Mariana sintió que el estómago se le revolvía. Sabía exactamente a dónde llevaba esto. «Don Manuel, ¿tiene algún documento guardado? ¿Estados de cuenta antiguos, algo así?» El anciano pensó por un momento. «Tengo una carpeta con papeles viejos en el armario de allá. No sé si sirva de algo». Mariana abrió el armario indicado y encontró una carpeta amarillenta con documentos de años anteriores. Comenzó a hojearlos con cuidado. Había estados de cuenta de cuando don Manuel aún trabajaba, comprobantes de inversiones modestas, títulos de capitalización. Eran los ahorros de toda una vida de trabajo duro. Lo que llamó su atención fue un papel con anotaciones hechas a mano por el propio Manuel, fechado hace 8 meses, justo después del diagnóstico. Era una lista detallada de todos sus bienes, la pequeña casa que había comprado hace años y alquilaba, algunas inversiones en bonos del gobierno, una cuenta de ahorros razonable. Al lado de cada ítem había anotado el valor aproximado. Mariana tomó su celular y fotografió discretamente el documento. Luego, siguió buscando y encontró algo aún más interesante. Una carta de la antigua enfermera, la que había sido despedida antes que ella. La carta estaba arrugada,
como si alguien hubiera intentado tirarla y luego la hubiera rescatado. «Querido don Manuel», decía la carta en letra cursiva, «lamento mucho tener que irme de esta forma. Intenté alertar al señor Alejandro sobre irregularidades que observé, pero la señora Victoria me impidió hablar con él. Espero que usted esté bien y que encuentre a alguien que lo cuide con honestidad. Le pido perdón por no haber sido más valiente. Carmen». Mariana guardó el celular con las fotos, con el corazón disparado. Necesitaba más pruebas, evidencias concretas que pudieran ser presentadas a Alejandro de forma irrefutable. En los días siguientes, intensificó su investigación. Comenzó a anotar no solo la administración de medicamentos, sino también cualquier movimiento extraño. Notó que Victoria entraba frecuentemente en la habitación de don Manuel cuando él dormía. Se quedaba unos minutos hurgando en los cajones y salía rápidamente. Una noche, fingiendo estar dormida en su habitación, Mariana esperó hasta escuchar a Victoria subir las escaleras. Silenciosamente salió y se colocó en una posición desde donde podía ver la habitación del anciano sin ser vista. Vio a Victoria entrar con una bolsa, quedarse allí dentro unos 10 minutos y salir con la bolsa visiblemente más llena. Al día siguiente, cuando Victoria salió de nuevo, Mariana revisó la habitación cuidadosamente. Faltaba un frasco de analgésico fuerte, 2 paquetes de vendajes especiales y un glucómetro nuevo que había llegado la semana anterior. Artículos que podían ser fácilmente vendidos o intercambiados. Pero el descubrimiento más impactante llegó cuando Mariana logró, discretamente, mirar dentro del bolso de Victoria que había dejado sobre la mesa de la cocina. Entre maquillaje caro y perfumes importados, había un recibo de una casa de empeño. Mariana lo fotografió rápidamente. El recibo mostraba la venta de un anillo de oro y un reloj antiguo. La descripción coincidía perfectamente con artículos que don Manuel había mencionado tener guardados como herencia familiar. Mariana sabía que estaba pisando terreno peligroso. No podía simplemente acusar a Victoria sin pruebas sólidas y tampoco podía arriesgarse a ser despedida antes de reunir todo lo que necesitaba. Decidió que era hora de dar un paso audaz. Buscó a doña Mercedes en la cocina en un momento en que sabía que estaban solas. «Doña Mercedes, ¿puedo hacerle una pregunta delicada?». La cocinera miró a su alrededor nerviosamente antes de asentir. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?». «20 años, hija mía, desde antes de que el señor Alejandro se casara». «¿Y en ese tiempo notó algún cambio después de que llegó la señora Victoria?». Doña Mercedes bajó la voz. «Mucho cambio. Empleados despedidos sin motivo, reglas cada vez más estrictas, el aislamiento de don Manuel. Yo misma he sido amenazada con el despido 3 veces por tonterías, pero el señor Alejandro no lo permite porque sabe que cuido la casa con cariño». «¿Y las enfermeras que cuidaban a don Manuel antes que yo?». La mujer mayor suspiró. «Todas se fueron deprisa. Una de ellas, Carmen, intentó hablar conmigo antes de irse. Dijo que había visto cosas muy extrañas, pero que la señora Victoria la amenazó con demandarla por calumnias si abría la boca». «¿Sabe dónde puedo encontrar a esa tal Carmen?». Doña Mercedes pensó por un momento. «Me dio un teléfono una vez. Dijo que si necesitaba algo podía llamar. Deja ver si aún lo tengo guardado». La cocinera fue a su habitación y volvió con un trozo de papel arrugado. «Aquí tienes, pero ten cuidado, niña. La señora Victoria es peligrosa cuando se siente amenazada». Mariana agradeció y guardó el número con cuidado. Aquella noche, cuando todos dormían, llamó a Carmen desde un teléfono público cercano, pues no confiaba en que su celular no estuviera siendo monitoreado de alguna forma. La conversación fue reveladora. Carmen contó que había notado la sustitución sistemática de medicamentos caros por versiones genéricas, no aprobadas por el médico, el desvío de suministros médicos y, lo peor, la manipulación emocional de don Manuel, haciéndole creer que estaba empeorando, cuando en realidad podría haber estado estable con los cuidados adecuados. «Intenté reunir pruebas», dijo Carmen con la voz entrecortada, «pero ella me atrapó fotografiando documentos. Me amenazó de muerte, Mariana. Dijo que si decía algo, inventaría que yo estaba robando en la casa y me metería a la cárcel. Tenía miedo, tengo familia que mantener, así que me fui y nunca miré atrás.
pero la culpa me carcome todos los días. ¿Tendrías el valor de dar un testimonio oficial si fuera necesario? Hubo un silencio largo. Luego, Carmen respondió con voz firme. Si logras conseguir pruebas reales, si logras proteger a don Manuel, diré todo lo que sé. Pero necesito garantías de que estaré segura. Mariana prometió mantenerse en contacto y colgó con la cabeza bullendo de información. Tenía una testigo, tenía fotos, tenía anotaciones detalladas, pero aún necesitaba la pieza final del rompecabezas. Evidencias financieras concretas. La oportunidad surgió cuando Alejandro llegó a casa visiblemente perturbado. Era un viernes por la noche, y Victoria había salido a cenar con amigas. Mariana estaba ayudando a don Manuel a tomar su medicina nocturna, cuando escuchó a Alejandro subir las escaleras rápidamente. «Papá, necesito hablar contigo». «Puedes hablar, hijo. Mariana ya sabe todo lo que pasa aquí de todos modos». Alejandro miró a Mariana, vacilante. Ella hizo un ademán de salir, pero el anciano le tomó la mano. «Quédate, hija. Eres parte de esta familia ahora». Alejandro se sentó pesadamente. «Papá, recibí una llamada extraña hoy, del banco donde tienes tu cuenta. Dijeron que hubo movimientos grandes en los últimos meses y querían confirmar si estaban autorizados». Don Manuel frunció el ceño. «¿Movimientos? ¿Qué tipo de movimientos?» «Retiros en efectivo, transferencias a cuentas que ellos no reconocieron como instituciones médicas conocidas. En total han sido casi 1 millón de pesos en los últimos 6 meses». El silencio que siguió fue pesado. Mariana vio cómo el color desaparecía del rostro del anciano. «¿1 millón? Pero yo no autoricé nada de eso. Ni siquiera sabía que tenía tanto dinero disponible». Alejandro se pasó la mano por el rostro cansado. «El poder que le diste a Victoria le permite mover tus cuentas. El banco llamó porque el patrón les pareció extraño, pero técnicamente ella tenía autorización». Mariana respiró hondo. Era ahora o nunca. «Señor Alejandro, necesito mostrarle algo». Fue a su habitación y regresó con el cuaderno donde registraba todo, el celular con las fotos y las anotaciones que había hecho. Alejandro hojeó todo en silencio, su rostro volviéndose cada vez más sombrío. «¿Es esto verdad, papá? ¿Ella te lastimó? ¿Desvió tus medicinas?» Lágrimas rodaban por el rostro arrugado de don Manuel. «Hijo, no quería que lo supieras. Tenía vergüenza. Pensé que era mi culpa, que yo estaba siendo difícil». Alejandro se levantó bruscamente, la furia evidente en cada movimiento. «Esto no es tu culpa. Nunca lo fue. Debí haberme dado cuenta. Debí prestar más atención». «Señor Alejandro», dijo Mariana con calma, «sé que está enojado, pero debemos actuar con inteligencia. Tenemos pruebas, pero necesitamos más. Necesitamos documentación oficial del banco, de los registros médicos, de todo lo que pueda comprobar el fraude». Alejandro la miró y por primera vez desde que se conocieron, ella vio respeto genuino en sus ojos. «Tienes razón. Llamaré a mi abogado mañana temprano. Vamos a hacer esto bien dentro de la ley». Aquella noche, después de que Alejandro salió, Mariana se quedó con don Manuel hasta que se durmió. El viejo le apretó la mano con fuerza. «Gracias por no haberte rendido conmigo», susurró antes de cerrar los ojos. Mariana sonrió a través de las lágrimas. «Nunca me rendiré con usted, lo prometo», pero sabía que la tormenta apenas comenzaba. Cuando Victoria descubriera lo que estaba pasando, la situación estallaría. Y Mariana necesitaba estar preparada para enfrentar lo que viniera, no solo por ella misma, sino por el hombre frágil que le había confiado su vida y su dignidad. El fin de semana siguiente fue de una tensión insoportable. Alejandro había concertado reuniones con su abogado y con el gerente del banco, pero decidió mantener todo en sigilo hasta tener toda la información organizada. Victoria no podía sospechar nada todavía. El lunes por la mañana, Alejandro salió diciendo que tenía compromisos de trabajo. En realidad, estaba en el banco acompañado por su abogado, solicitando estados de cuenta detallados de todos los movimientos en las cuentas de su padre en los últimos 12 meses. Lo que descubrió allí lo dejó nauseabundo. Los retiros eran sistemáticos y estratégicos, cantidades que no eran lo suficientemente grandes como para disparar alertas automáticas, pero que sumadas llegaban a una cifra absurda.
Había transferencias a cuentas a nombre de personas que Alejandro no conocía, pagos a clínicas médicas que nunca habían atendido a su padre, recibos de equipos carísimos que jamás llegaron a la mansión. El abogado, un hombre experimentado llamado licenciado Ortega, analizó todo con expresión grave. Alejandro, esto es un fraude sistemático a gran escala. Estamos hablando de delitos financieros, apropiación indebida y posiblemente hasta falsificación de documentos. Tienes que denunciar esto a las autoridades. Lo sé, pero primero necesito proteger a mi padre. Está frágil. No puede pasar por un estrés policial ahora. Entonces haremos lo siguiente. Primero, revocas inmediatamente el poder que tu padre le dio a tu esposa. Segundo, reunimos todas las pruebas y presentamos todo de una vez. Tercero, preparas a tu padre emocionalmente para lo que viene. Alejandro aceptó. En el camino de vuelta a casa, su mente bullía. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo permitió que Victoria tuviera tanto control? Recordaba cuando la conoció hace 5 años en un evento benéfico. Era hermosa, encantadora, parecía genuinamente interesada en su trabajo con fundaciones sociales. El matrimonio ocurrió rápido, tal vez demasiado rápido. Al llegar a casa encontró a Mariana en el jardín, sentada en un banco, con la mano sobre su vientre ya bastante prominente. Parecía cansada, pero había una determinación en sus ojos que él había empezado a admirar. «¿Cómo está mi padre?», preguntó él sentándose a su lado. «Mejorando cada día. Hoy logró caminar hasta el baño solo, sin apoyo. Es un progreso significativo. Mariana, necesito agradecerte. Si no hubieras prestado atención, si no hubieras tenido el valor de investigar, mi padre podría haber... No tiene que agradecer. Solo hice lo que cualquier persona decente haría». Alejandro la miró, viéndola realmente por primera vez. No era solo una enfermera contratada, era una mujer fuerte, valiente, que había arriesgado su propia seguridad para proteger a un anciano vulnerable. Sintió algo moverse en su pecho, un sentimiento que no lograba nombrar. «¿Cuándo nace el bebé?», preguntó gentilmente. «En 3 meses. Es un niño». «¿Y el padre?». Mariana desvió la mirada. «Ya no está en mi vida. Cuando supo que estaba embarazada, desapareció. Dijo que no estaba listo para ser padre, que tenía otros planes». «Lo siento, yo no lo siento. Prefiero criar a mi hijo sola que con alguien que no lo quiere». Se levantó arreglándose la blusa. «Voy a ver cómo está don Manuel». Alejandro la observó entrar en la casa, pensativo. Había una dignidad en ella que Victoria, con toda su sofisticación y ropa de marca, jamás tendría. Los próximos días fueron una danza cuidadosa. Alejandro fingía normalidad mientras, tras bambalinas, reunía cada vez más evidencias. El abogado logró acceso a los registros médicos mediante una orden judicial, y lo que encontraron confirmó las peores sospechas de Mariana. Había recetas falsificadas, informes médicos adulterados e incluso certificados falsos de médicos que negaron haber firmado tales documentos. Victoria había construido una red elaborada de fraude, usando el dinero de don Manuel para financiar un estilo de vida lujoso mientras lo dejaba languidecer con cuidados inadecuados. La gota que colmó el vaso llegó un miércoles por la tarde. Alejandro tenía una videoconferencia importante y estaba en su despacho con la puerta cerrada. Victoria, creyendo que estaba a solas con don Manuel y Mariana, decidió hacer su jugada final. Mariana estaba en la habitación del anciano, ayudándolo a hacer ejercicios ligeros de fisioterapia, cuando Victoria entró sin llamar. Su rostro estaba rojo de ira. «Tú», señaló a Mariana, «tienes que salir de esta casa ahora. Estás despedida». Mariana mantuvo la calma. «Quien me contrató fue el señor Alejandro. Solo él puede despedirme. Yo soy su esposa, yo mando en esta casa. Usted manda en lo que es suyo. Don Manuel no lo es». Victoria avanzó, agarrando el brazo de Mariana con fuerza. «Atrevida, ¿crees que puedes venir aquí, una cualquiera embarazada y sin familia, y creerte mejor que yo? Suélteme», dijo Mariana con voz firme, intentando zafarse. «Victoria, basta». Don Manuel intentó levantarse de la cama, pero estaba demasiado débil. «Tú te callas», le gritó Victoria al anciano. «Todo esto es culpa tuya. Si no fueras tan terco,
No necesitarías enfermera alguna. Fue en ese momento cuando Alejandro entró en la habitación. Había escuchado los gritos desde el despacho y subió corriendo. Lo que vio lo dejó paralizado en la puerta, en shock. Victoria sujetaba a Mariana del brazo con tanta fuerza que estaba dejando marcas rojas. El anciano estaba sentado en la cama, visiblemente agitado y con dificultad para respirar. Mariana intentaba soltarse sin lastimar su vientre, con los ojos llorosos. «Victoria, ¿qué estás haciendo?». La voz de Alejandro salió baja, peligrosamente controlada. Ella soltó a Mariana de inmediato, la máscara de rabia siendo sustituida por una expresión de falsa preocupación. «Alejandro, gracias a Dios que llegaste. Esta mujer estaba maltratando a tu padre. Yo solo intentaba protegerlo». «Eso no es verdad», exclamó Mariana frotándose el brazo lastimado. «Hijo, Victoria está mintiendo», dijo don Manuel con voz débil. «Mariana nunca me maltrató. Es Victoria la que...». «¡Cállate, viejo!». Victoria perdió la compostura completamente. «No eres más que una carga muerta en esta casa. Deberías haber muerto hace meses». El silencio que siguió fue absoluto. Alejandro se puso pálido, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. «¿Qué dijiste?», preguntó con la voz temblando de furia contenida. Victoria se dio cuenta del error, pero era demasiado tarde. «No quise decir eso, solo estoy estresada, cansada de... ¿De qué? ¿De robarle a mi padre? ¿De maltratarlo? ¿De desviar su dinero mientras lo dejas languidecer?». Los ojos de Victoria se agrandaron. «¿De qué estás hablando?». Alejandro sacó una carpeta que llevaba bajo el brazo y la arrojó sobre la cama. Los documentos se esparcieron. Estados de cuenta, fotos que Mariana había tomado, informes médicos, todo. «Estoy hablando de más de 1 millón de pesos desviados de la cuenta de mi padre. Estoy hablando de medicamentos sustituidos por versiones inadecuadas. Estoy hablando de agresiones físicas, manipulación emocional y fraude sistemático». Victoria se quedó lívida. Intentó tomar los documentos, pero Alejandro fue más rápido. «No sirve de nada. Tengo copias de todo. Mi abogado ya presentó la denuncia ante la fiscalía. La policía debe llegar aquí en cualquier momento. No puedes hacerme esto. Soy tu esposa. Eres una criminal. Y no quiero volver a verte cerca de mi padre nunca más». Fue entonces cuando sonó el timbre. Mariana fue a la ventana y vio 2 patrullas policiales estacionadas frente a la mansión. «Llegaron», dijo en voz baja. Victoria entró en pánico. Intentó correr hacia la puerta, pero Alejandro bloqueó el camino. Ella lo empujó con fuerza, haciéndolo tambalear, pero antes de que pudiera salir de la habitación, Mariana se interpuso. «¡Quítate de mi camino!», gritó Victoria. «No». Las 2 mujeres se miraron. Victoria, con toda su rabia y desesperación, contra Mariana, embarazada pero firme en su determinación de proteger a quien se había convertido en parte de su familia. Los policías subieron las escaleras guiados por doña Mercedes. Cuando entraron en la habitación y vieron la escena, inmediatamente tomaron el control de la situación. «¿Victoria Valdés?», preguntó uno de los oficiales. «Soy yo», respondió ella con la voz quebrada. «Queda usted arrestada por apropiación indebida, fraude documental y maltrato a persona vulnerable. Tiene derecho a permanecer en silencio». Mientras le ponían las esposas, Victoria miró a Alejandro con odio puro. «Te vas a arrepentir de esto. Te voy a destruir». «La única persona que se destruyó aquí fuiste tú misma», respondió Alejandro con voz firme. Cuando se llevaron a Victoria, el silencio volvió a la habitación. Mariana se acercó a don Manuel, quien lloraba silenciosamente. «Se acabó, don Manuel. Todo se acabó». «Hijo mío», el viejo extendió la mano hacia Alejandro. «Perdóname por no haber hablado antes. Tenía miedo, tanta vergüenza». Alejandro se arrodilló junto a la cama y tomó la frágil mano de su padre. «No hay nada que perdonar, papá. La culpa es mía por no haberme dado cuenta. Pero te prometo que de aquí en adelante las cosas serán diferentes». Mariana salió discretamente de la habitación, dando espacio a padre e hijo. Bajó a la cocina donde doña Mercedes preparaba té. «¿De verdad se acabó, Mariana?». «Sí, doña Mercedes. Ahora podrá recuperarse de verdad». La cocinera abrazó a la joven y allí en la cocina de aquella mansión 2 mujeres lloraron de alivio. Porque a veces la justicia tarda,
pero cuando llega, trae consigo la posibilidad de nuevos comienzos. Arriba, Alejandro aún sostenía la mano de su padre, haciendo promesas silenciosas de nunca más dejarlo desamparado. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo lo correcto, protegiendo a quien realmente importaba. La tormenta había pasado, pero lo que vendría después, nadie podía preverlo aún. Los meses que siguieron al arresto de Victoria fueron de transformación profunda para todos en la mansión. La casa, que antes parecía cargar un peso invisible, poco a poco se fue llenando de una ligereza nueva, como si las paredes finalmente pudieran respirar. Don Manuel, con los cuidados adecuados y consistentes de Mariana, comenzó a presentar una recuperación que sorprendió incluso a los médicos. El oncólogo responsable del caso, el doctor Ricardo, quedó impresionado en las consultas de seguimiento. Don Manuel, no sé qué milagro ocurrió aquí, pero sus análisis están estables por primera vez en meses. El tumor no ha crecido, algunos marcadores incluso han disminuido. Siga haciendo lo que está haciendo. Lo que estaban haciendo era simple, pero fundamental. Cuidado verdadero, sin negligencia, sin manipulación. Mariana seguía al pie de la letra todas las indicaciones médicas. Administraba los medicamentos correctos, en los horarios indicados, aseguraba que el anciano se alimentara adecuadamente y, lo más importante, lo trataba con dignidad y cariño. Alejandro, por su parte, había hecho cambios drásticos en su vida. Redujo drásticamente sus viajes de trabajo, delegó más responsabilidades en gerentes de confianza y comenzó a trabajar desde casa siempre que fuera posible. Quería estar presente, compensar los años de ausencia. Las tardes se convirtieron en un ritual sagrado. Alejandro subía a la habitación de su padre con un viejo tablero de ajedrez que tenían guardado en el ático, y los dos jugaban partida tras partida mientras conversaban de todo y de nada. Sobre los tiempos en que don Manuel trabajaba en la carpintería, sobre cómo crió a Alejandro solo, sobre arrepentimientos y segundas oportunidades. «¿Sabes, hijo?», dijo el viejo una de esas tardes moviendo un peón en el tablero, «pasé toda la vida trabajando para darte una vida mejor. Y lo logré. Te convertiste en un hombre de éxito. Pero ahora me doy cuenta de que el éxito no es solo dinero. Es estar presente. Es elegir a las personas correctas para tener a nuestro lado». Alejandro miró a su padre con los ojos llorosos. «Tardé mucho en aprender esa lección, papá. Casi te pierdo por culpa de mi ceguera. Pero no me perdiste, y ahora tenemos tiempo para recuperar lo que quedó atrás». Mientras tanto, el embarazo de Mariana avanzaba. Su vientre crecía, y con él crecía también el vínculo entre ella y aquella familia improbable. Doña Mercedes la trataba como a una hija, siempre preocupada por si estaba comiendo bien o descansando lo suficiente. Don Manuel la llamaba mi hija del corazón, y ya tejía una manta de bebé con la ayuda de la cocinera. Y Alejandro no sabía bien cómo nombrar lo que sentía. Al principio era gratitud por su valor al exponer a Victoria. Luego se convirtió en admiración por su dedicación a los cuidados de su padre. Pero poco a poco se transformó en algo más profundo, más complejo. Se sorprendía observando a Mariana cuando ella no se daba cuenta. La forma en que hablaba dulcemente con don Manuel. Cómo canturreaba bajito mientras organizaba las medicinas. Cómo su mano inconscientemente reposaba sobre su vientre en crecimiento. Había una belleza en ella que no tenía nada que ver con la apariencia física. Era algo que venía de dentro, una luz que Victoria jamás había poseído. Mariana también sentía que algo cambiaba. Al principio, Alejandro era solo el patrón, el hijo del paciente al que cuidaba. Pero conforme pasaban los días, comenzó a notar pequeños gestos de cuidado. La forma en que él siempre preguntaba si necesitaba algo, cómo insistía en que descansara más, cómo trajo un día una silla ergonómica especial para embarazadas sin que ella lo pidiera. Una tarde lluviosa de jueves, Mariana estaba en la terraza trasera, observando la lluvia caer en el jardín. Alejandro la encontró allí, perdida en sus pensamientos. «¿Puedo sentarme?», preguntó él. Claro, se quedaron en silencio por unos minutos, solo escuchando la lluvia. Fue Alejandro quien finalmente habló. «Mariana, quería pedirte disculpas». Ella se giró, sorprendida. «¿Disculpas? ¿Por qué?» «Por haberte traído a esta situación,
Estabas vulnerable, embarazada, necesitando ayuda, y te puse en medio de una guerra que ni siquiera era tuya. Alejandro, me diste un techo, un trabajo, dignidad. No tienes nada de qué disculparte. Pero fuiste amenazada, agredida, pasaste por tanto estrés. Eso no pudo ser bueno para ti ni para el bebé. Mariana sonrió suavemente. He pasado por mucho en la vida, Alejandro. Perdí a mis padres joven, me crió una tía que no me quería. Trabajo desde los 15 años. Tuve malas relaciones. Fui engañada, abandonada. Pero también aprendí que las situaciones difíciles muestran de qué estamos hechos. Y descubrí que soy más fuerte de lo que imaginaba. Eres increíble, dijo él sin pensar, y luego se sonrojó levemente. Perdón, yo no... No tienes que disculparte por decir la verdad. Sus ojos se encontraron y por un momento el mundo pareció detenerse. Había algo no dicho en el aire, una conexión que ambos sentían pero ninguno tenía el valor de nombrar todavía. El momento fue interrumpido por doña Mercedes, que apareció en la terraza. Mariana, querida, don Manuel te está llamando. Quiere saber si hoy habrá lectura. Mariana había comenzado a leerle al anciano todas las noches. Empezaron con noticias del periódico, luego pasaron a cuentos, y ahora estaban a la mitad de una novela clásica que él siempre quiso leer, pero nunca había tenido tiempo. Ya voy, doña Mercedes. Gracias. Se levantó con cierta dificultad por el peso del vientre. Alejandro inmediatamente le ofreció la mano para ayudarla, y ella aceptó. Cuando sus dedos se tocaron, ambos sintieron una corriente eléctrica, pero ninguno comentó nada. Las semanas pasaron y la rutina se estableció. Alejandro tramitó oficialmente el divorcio de Victoria, quien estaba en prisión esperando juicio. Las pruebas contra ella eran abrumadoras: fraude financiero, apropiación indebida, falsificación de documentos, maltrato. El abogado dijo que pasaría varios años en la cárcel. Con la recuperación del dinero desviado, Alejandro decidió hacer algo significativo. Buscó a Mariana una mañana con una propuesta. Mariana, he estado pensando. Mi padre mejoró mucho gracias a ti, pero ¿cuántas personas allá afuera están pasando por lo que él pasó? Ancianos siendo maltratados, con sus bienes desviados, sin nadie que los defienda. Muchas, lamentablemente. El abandono de ancianos es más común de lo que la gente imagina. ¿Y si hiciéramos algo al respecto? Como una fundación o instituto que ofreciera cuidados calificados y gratuitos para ancianos vulnerables. Que también brindara acompañamiento legal para proteger contra abusos. Los ojos de Mariana se iluminaron. Eso sería increíble, Alejandro, pero requiere mucho trabajo, mucha inversión. Tengo dinero, tengo contactos, y ahora también tengo tiempo, porque decidí que no voy a vivir solo para trabajar. Pero necesito a alguien con conocimiento médico, alguien que entienda realmente lo que estos ancianos necesitan, alguien como tú. Alejandro, voy a tener un bebé en unas semanas. No sé si pueda asumir una responsabilidad así ahora. No tiene que ser ahora, puede ser en 1 año, en 2, cuando te sientas lista. Pero quiero que lo pienses, que sepas que tienes un futuro aquí si quieres. No solo como enfermera de mi padre, sino como socia en algo más grande. Mariana se emocionó. Por primera vez en mucho tiempo, alguien veía en ella un potencial más allá de sus circunstancias actuales. Veía no a una embarazada abandonada necesitando ayuda, sino a una profesional competente, capaz de marcar una diferencia en el mundo. Lo pensaré con mucho cariño, lo prometo. El parto ocurrió en una madrugada lluviosa de septiembre. Mariana comenzó a sentir las contracciones alrededor de las 2 de la mañana. Doña Mercedes, que dormía en la habitación de al lado, escuchó sus quejidos ahogados y se despertó de inmediato. ¡Alejandro! ¡Alejandro, despierta! ¡Es el bebé! Alejandro bajó corriendo, aún en pijama. Encontró a Mariana en la sala, respirando hondo, intentando controlar el dolor. «Te llevaré al hospital ahora mismo», dijo él, tomando ya las llaves del auto. «Lleva también su maleta, está en el armario», instruyó doña Mercedes, siempre práctica. En el camino al hospital, Mariana apretó el asiento del auto durante las contracciones. Alejandro conducía rápido pero con cuidado, mirándola constantemente. «Todo va a estar bien», repetía como un mantra. «Todo va a salir bien». «Lo sé», dijo ella entre respiraciones. «No es mi primer parto».
Él la miró sorprendido. ¿No lo es? Perdí un bebé hace 3 años. Nació prematuro. No sobrevivió. Por eso este es tan especial. Es mi segunda oportunidad. Alejandro sintió que el corazón se le encogía. ¿Cuántos dolores había cargado sola esa mujer tan fuerte? El parto fue largo, pero sin complicaciones. A las 8 de la mañana, Mariana sostenía en sus brazos a un niño sano, de cabello oscuro y ojos muy abiertos, curioso por el mundo nuevo. «Hola, mi amor», susurró ella, con las lágrimas rodando. «Finalmente te conozco». Alejandro se quedó afuera de la sala de partos, ansioso. Cuando la enfermera finalmente lo dejó entrar, la escena que vio lo conmovió profundamente. Mariana, cansada pero radiante, sosteniendo al bebé con tanto amor, tanta ternura. «Es hermoso», dijo Alejandro acercándose. «¿Quieres cargarlo?» Él vaciló, pero terminó aceptando. Cuando tomó al bebé en sus brazos, pequeño y cálido, sintió que algo se transformaba en su interior. Aquel niño no era suyo biológicamente, pero de alguna forma sentía una conexión, un deseo de protegerlo, de estar presente. «¿Cómo lo llamarás?» Mariana sonrió. «Manuel, en honor a tu padre, que me dio la oportunidad de empezar de nuevo». Alejandro tuvo que tragar el nudo en su garganta. «Mi padre se sentirá muy honrado». Y así fue. Cuando días después llevaron al bebé para que conociera al abuelo, don Manuel lloró de emoción. «Mi tocayo», dijo con voz entrecortada, sosteniendo al bebé con manos temblorosas pero cuidadosas. «Bienvenido al mundo, pequeño. Has llegado a una familia que te va a amar mucho». Mariana miró a su alrededor en aquella habitación, viendo a Alejandro, a don Manuel, a doña Mercedes, todos reunidos alrededor del bebé, y se dio cuenta de que había encontrado algo que buscó toda su vida sin saberlo. Un lugar al que pertenecía, personas que se importaban de verdad, una familia elegida por el corazón y no por la sangre. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Alejandro sobre la cabecita del bebé, ambos sonrieron, sabiendo que aquello era solo el comienzo de algo mucho más grande, mucho más profundo, que aún estaba por venir. Pasaron 2 años desde aquella noche de tormenta que cambió todas las vidas en la mansión. El tiempo, ese gran transformador, había tejido una nueva historia sobre las cicatrices del pasado. El pequeño Manuelito ya corría por la casa con sus piernitas cortas y rápidas, llenando los pasillos de risas y descubrimientos. Don Manuel, el abuelo de corazón, se había convertido en su sombra favorita. Se les podía ver juntos en el jardín, el viejo enseñándole al pequeño sobre las plantas, los pájaros, sobre la vida. Contra todas las expectativas médicas, el cáncer de don Manuel entró en remisión. Los médicos lo llamaban milagro, pero él sabía que era el resultado del cuidado, el amor y las ganas de vivir. Y tenía razones para continuar ahora. Quería ver crecer a Manuelito. Quería estar presente en la construcción del sueño que su hijo y Mariana estaban edificando juntos. La Fundación Renacer, como terminaron bautizándola, había comenzado pequeña. Un proyecto piloto en una casa alquilada en el barrio, con capacidad para acoger a 5 ancianos en situación de vulnerabilidad. Mariana, incluso con un bebé pequeño, dedicaba algunas horas a la semana a supervisar los cuidados médicos y entrenar al equipo de enfermería. Alejandro asumió la parte administrativa y financiera, usando sus contactos empresariales para conseguir donaciones, convenios con hospitales y apoyo de empresas. Pero más que eso, estaba presente. Visitaba a los ancianos acogidos, conversaba con ellos, escuchaba sus historias. Había aprendido de su propio padre que el tiempo y la atención eran los regalos más valiosos que alguien podía dar. Doña Mercedes también se involucró, coordinando a voluntarios que preparaban comidas nutritivas y caseras para los albergados. Carmen, la exenfermera que había dado la primera alerta, fue contratada como supervisora de cuidados, pudiendo finalmente ejercer su profesión sin miedo a represalias. La historia de Mariana y don Manuel, de cómo ella salvó al anciano de una red de negligencia y fraude, llegó a las páginas de los periódicos locales. La repercusión trajo más donaciones, más voluntarios, más personas queriendo ayudar. En solo un año,
La fundación ya tenía 3 unidades funcionando en diferentes zonas de la Ciudad de México, pero no todo fue sencillo. Hubo momentos de duda, de cansancio, de casi rendirse. Mariana, especialmente, luchaba por equilibrar la maternidad, el trabajo en la fundación y los cuidados continuos de don Manuel. Alejandro se daba cuenta cuando ella estaba sobrecargada y aprendió a darle el apoyo necesario. «Mariana, no tienes que hacerlo todo sola», le dijo en uno de esos momentos difíciles, encontrándola llorando en la cocina tarde en la noche, exhausta tras un día imposible. «Estoy aquí. Déjame ayudarte. Solo quiero hacerlo todo bien. Ser una buena madre, una buena profesional, una buena... ¿Una buena qué?». Ella lo miró, con los ojos húmedos. «No lo sé. Siento que necesito demostrar algo, ¿sabes? Demostrar que valió la pena creer en mí». Alejandro tomó su rostro entre sus manos con ternura. «Mariana, no tienes que demostrar nada. Ya eres increíble. Eres la mujer más fuerte, más dedicada, más especial que he conocido». Fue en ese momento, en aquella cocina silenciosa, iluminada solo por la luz sobre la estufa, que Alejandro finalmente dijo en voz alta lo que sentía desde hacía meses. «Te amo». Mariana abrió mucho los ojos con el corazón disparado. «¿Qué?» «Te amo, Mariana. Me enamoré de ti poco a poco, sin darme cuenta. Por tu valor, por tu bondad, por la forma en que cuidas a mi padre, cómo amas a tu hijo, cómo quieres cambiar el mundo a pesar de todo lo que pasaste. Te amo y quiero construir una vida contigo, si tú quieres». Lágrimas rodaban por el rostro de ella, pero ahora eran lágrimas de felicidad. «Yo también te amo, Alejandro, desde hace tanto tiempo, pero tenía miedo de arruinarlo todo, de que me vieras solo como la enfermera, o como alguien a quien ayudaste por lástima». Nunca fue lástima. Fue admiración desde el primer día, y se convirtió en amor sin que pudiera controlarlo. Se besaron allí, en aquella cocina que había sido testigo de tantas conversaciones, tantos cafés de madrugada, tantos planes soñados. Y cuando se separaron, ambos sonreían ligeros, como si un peso inmenso se hubiera quitado de sus hombros. La propuesta de matrimonio llegó meses después, en un día común que Alejandro transformó en extraordinario. Llevó a Mariana a la primera casa que la fundación había alquilado, ahora transformada en un centro de referencia con jardín terapéutico y sala de convivencia. En el jardín, bajo un árbol que plantaron juntos el primer día, se arrodilló. «Mariana Vega, me enseñaste que la familia no es cuestión de sangre, sino de elección, que el amor no es cuestión de perfección, sino de estar presente, que los nuevos comienzos son posibles cuando tenemos valor. ¿Quieres casarte conmigo y que sigamos construyendo esta historia juntos?». Ella apenas pudo hablar de la emoción. Solo asintió vigorosamente con la cabeza, mientras caían lágrimas de alegría. «Sí, 1000 veces sí». La boda fue sencilla pero significativa, en la casa que ahora albergaba no solo a Alejandro, Mariana y Manuelito, sino también a don Manuel y doña Mercedes, quienes formaban parte de aquella familia expandida. La ceremonia tuvo lugar en el jardín, con los ancianos acogidos por la fundación como invitados de honor, junto con el pequeño equipo que hacía funcionar la institución. Don Manuel, ya con 74 años, pero con más vitalidad de la que tenía hace 2, fue quien condujo a Mariana hasta Alejandro. Sus ojos brillaban de orgullo. «Cuídense el uno al otro», les dijo bajito a la pareja, «y recuerden que el amor se construye todos los días, en las pequeñas elecciones, en los gestos sencillos». La vida siguió su curso, llena de desafíos pero también de alegrías. La fundación continuó creciendo, impactando cientos de vidas. Alejandro redujo aún más sus compromisos empresariales, delegando la gestión de las empresas para dedicarse íntegramente al proyecto social. Descubrió que se realizaba mucho más ayudando a personas que cerrando contratos millonarios. Mariana volvió a trabajar a tiempo parcial como enfermera oncológica en uno de los hospitales asociados, pero siempre reservando tiempo para la familia y para la fundación. Manuelito crecía rodeado de amor, aprendiendo desde temprano sobre empatía, solidaridad y la importancia de cuidarse unos a otros. Victoria fue condenada a 8 años de prisión por fraude calificado, apropiación indebida y maltrato.
El divorcio se finalizó y ella firmó un acuerdo renunciando a cualquier derecho sobre los bienes de la pareja. Alejandro jamás la visitó en prisión. Algunos puentes, cuando se queman, no necesitan ser reconstruidos. Una tarde soleada de domingo, 5 años después de aquella noche tormentosa inicial, toda la familia estaba reunida en el jardín. Don Manuel, ahora con 77 años, sentado en su silla favorita, veía a Manuelito jugar con un carrito de madera que él mismo había fabricado, rescatando sus antiguas habilidades de carpintero. Mariana estaba embarazada de nuevo, esta vez de una niña a la que habían decidido llamar Manuela, manteniendo el homenaje al hombre que los unió. Alejandro se sentó en el brazo de su silla, con la mano reposando protectoramente sobre su vientre. ¿Has pensado alguna vez, dijo Mariana pensativa, en cómo todo podría haber sido diferente si no me hubiera desmayado frente al portón aquel día, si no hubieras vuelto temprano del viaje? Lo pienso a veces, admitió Alejandro, pero creo que algunas cosas estaban destinadas a suceder. Tú necesitabas ayuda, mi padre te necesitaba a ti, y yo necesitaba aprender lo que realmente importa en la vida. Don Manuel, escuchando la conversación, sonrió. No fue el destino, fue elección. Ustedes dos eligieron hacer lo correcto incluso cuando era difícil. Eligieron que les importara, luchar, amar, y las elecciones correctas siempre traen buenos frutos. Doña Mercedes salió de la cocina trayendo una bandeja con jugo y galletas caseras. Miren nada más qué familia tan linda, dijo con cariño. ¿Quién lo diría, De una noche de tormenta nació todo esto. Y era verdad, de la oscuridad de aquella noche lluviosa, de las dificultades, de las revelaciones dolorosas y de los enfrentamientos necesarios, había brotado algo luminoso y duradero. Una familia construida no por el azar, sino por la elección consciente de cuidarse los unos a los otros. La Fundación Renacer continuaba impactando vidas, ofreciendo no solo cuidados médicos y refugio, sino dignidad y esperanza a ancianos que habían sido olvidados por la sociedad. Cada vida transformada era una victoria, cada sonrisa rescatada era una prueba de que valía la pena continuar. Mariana miró a su alrededor, a su esposo que la amaba incondicionalmente, a su hijo que jugaba feliz, al hombre que se había convertido en un segundo padre, a la casa que se volvió hogar. Pensó en cuánto había crecido, en cuánto había luchado para llegar allí, y por primera vez en muchos años se permitió sentirse completamente en paz. Porque las historias de superación no se tratan de nunca caer, se tratan de levantarse cuantas veces sea necesario. Se tratan de transformar el dolor en propósito y la soledad en familia. Se tratan de creer que tras la tormenta siempre viene la calma, y que incluso en los momentos más oscuros existe la posibilidad de volver a empezar. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, aquella familia improbable pero profundamente conectada permanecía reunida en el jardín, saboreando la sencillez de estar juntos. Y en esa sencillez encontraban todo lo que realmente importaba, porque al final la vida no se mide por logros materiales o éxitos profesionales. Se mide por los lazos que construimos, por las vidas que tocamos, por el amor que elegimos cultivar todos los días. Y en eso, aquella familia era inmensamente rica. El pequeño Manuelito corrió hacia su abuelo, subiéndose a su regazo con la naturalidad de quien sabe que allí es su lugar seguro. Don Manuel lo abrazó, besando la coronilla del niño, con los ojos cerrados en gratitud silenciosa. Gratitud por estar vivo, por haber encontrado en Mariana a una hija del corazón, por ver a su hijo feliz de verdad, por formar parte de la infancia de Manuelito y pronto de la pequeña Manuela, por haber vivido lo suficiente para ver que, a veces, las mayores bendiciones vienen disfrazadas de tormentas. Y mientras la noche descendía gentilmente sobre aquella familia, sobre aquella casa, sobre aquella historia de nuevos comienzos y transformaciones, todos allí sabían, en el fondo de su corazón, que habían encontrado algo raro y precioso, los unos a los otros y a sí mismos en el proceso. Si crees que el destino puede ser reescrito, que el amor puede florecer donde menos se espera,
y que incluso los mayores desafíos pueden ser superados por aquellos que se cruzan en mundos opuestos, entonces mis historias tienen algo que decirte. Ven, sumérgete en estos relatos de vidas que se encuentran y se transforman. Lo mejor está por venir. Y quién sabe, tal vez te encuentres en alguno de ellos. Narro historias desde hace algunos años y es un placer compartir con ustedes cada capítulo, cada emoción. Si te gustó, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y dejar en los comentarios